En este vídeo vamos a explicar cómo dibujar un cilindro en perspectiva cónica oblicua. En la parte superior pensamos dibujar las vistas, empezando por la planta, que es un círculo de diámetro 40, y a continuación trazaremos las líneas del alzado. Se trata de un cilindro de altura 45 y diámetro 40, como vemos en las vistas. El perfil lo trazamos simplemente para practicar de cara a próximos perfiles de mayor dificultad. En realidad no haría falta trazarlo. A continuación hemos de colocar la línea de horizonte y la línea de tierra separada 70 milímetros, y el punto P lo ponemos a 50 del margen, y desde el punto P vamos a trazar una vertical de medida PV igual a 60. El punto P lo tenemos que poner desplazado porque se trata de una cónica oblicua. Las dimensiones que doy en este dibujo son variables, las podemos modificar, la distancia de la línea de horizonte a la línea de tierra, etc. A continuación hemos de trazar desde el punto V dos líneas, una inclinada 30 grados para calcular F y otra inclinada 60 grados para calcular F'. Poniendo la escuadra y cartabón como se ve en el dibujo, lo podemos realizar fácilmente. El paso siguiente será calcular los puntos métricos de nuestro dibujo, para lo cual haremos un arco con centro en F y la medida FV para obtener el punto M, y un arco en F' con la medida F'V para obtener el punto M'. De esta manera hemos conseguido los dos puntos métricos y los dos puntos de fuga que nos servirán para construir nuestra figura. Para construir el círculo de la planta, primeramente hemos de hacer el cuadrado que la circunscribe. Hemos de elegir un punto cualquiera de la línea de tierra y trazar desde él una línea hacia F y otra hacia F'. No es recomendable que ese punto esté fuera del rango FF', pues saldría la imagen muy distorsionada. Una vez que hemos marcado ese punto, hemos de medir las siguientes medidas: 20 y 40 para la izquierda y 20 y 40 para la derecha. Las dos medidas que hemos marcado en el lado izquierdo de la línea de tierra las vamos a dirigir hacia el punto métrico M, y las dos que hemos medido hacia la derecha las vamos a dirigir hacia el punto métrico M', teniendo en cuenta que lo que nos interesa son los puntos de intersección con la recta que habíamos hecho desde ese punto de la línea de tierra hacia F y F'. El resto lo podremos borrar para una mayor claridad. Una vez que hemos borrado ese resto de línea, esos dos puntos de intersección los tenemos que mandar a F y a F', y de esta manera nos saldrá el cuadrado inscrito, o mejor dicho, circunscrito a la circunferencia de la base. A continuación dejamos dibujado el semicírculo abatido y buscamos la intersección de las diagonales con ese semicírculo. Nos da dos puntos que tenemos remarcados ahí, y el paso siguiente subimos dos líneas verticales hasta la línea de tierra, solo hasta la línea de tierra, y a continuación desde ahí trazamos líneas a M'. Donde esas líneas que han ido a M' corten al lateral de nuestro cuadrado, tenemos unos puntos de mucho interés, puesto que cuando tracemos las líneas hacia F desde esos puntos donde cortan a las dos diagonales, tenemos los otros 4 puntos. Esos 4 puntos en principio no los vamos a unir porque no se van a ver posteriormente cuando levantemos la altura de nuestro cilindro. En un primer análisis de la figura nos damos cuenta que las líneas van paralelas, las líneas que son paralelas van a F o a F', y las líneas que son de medida van a M o a M'. A continuación nos vamos a dedicar a hacer la altura de nuestro cilindro, para lo cual lo que vamos a hacer inicialmente es una caja con la altura de nuestro cilindro. Primero hacemos la caja y luego dentro, en su interior, haremos el cilindro, ya que ese método es mucho más sencillo que calcular punto a punto la altura de los 8 puntos de la planta. En la perspectiva cónica oblicua tenemos que elegir siempre, para dar las alturas, aquel punto que está tocando la línea de tierra, de tal manera que justo en ese punto de la figura que toca la línea de tierra levantaremos los 45 milímetros de altura de nuestro prisma que engloba a nuestro cilindro. Una vez levantado, bien fácil será hacer las caras lateral izquierda y derecha, trazando dos líneas, una hacia F y otra hacia F', y levantando las dos verticales.
El resto de la caja será siguiendo el mismo criterio. Llevando líneas de AF y F' conformaremos la caja y trazando las diagonales de la base superior nos ayudaremos para poder construir el cilindro o lo que es la base superior del cilindro. Solo nos quedará subir cada punto al lugar correspondiente. Por ejemplo, el punto de la base inferior que está en una diagonal, hemos de subirlo a una diagonal en la base superior. El punto que está en una cara, en el lateral del cubo, pues lo subiremos en vertical hasta el lateral del cubo. Una vez esto arriba hecho, unimos todos los puntos y marcaríamos las líneas visibles de nuestro cilindro. Si quieres ver más vídeos de dibujo, entra en YouTube y teclea Dibuja Garlo. Y recuerda, para aprender a dibujar hay que practicar.